All right, hello everybody. Welcome to our patch 4.10 balanced live stream. I'm very excited. We are streaming to both YouTube and Twitch today for the first time. We're experimenting. Primera vez que transmiten I have my por eye on both of the chats, so Primera vez que transmiten por I YouTube y can por catch Twitch. all of the really good questions and answer anything that you guys want to know for this live. So let's go ahead and kick it right off. We are going to get right into these balance changes. Let's go ahead and let our designers introduce themselves and tell us a little bit about themselves. Let's go ahead and start with Aaron. Take it away. Hello, everyone. I am Aaron Barich. I'm a designer here on Terra. You may be running. Aaron Barich, diseñador que ha hecho. ¿Le gustan los mirrors de agros? ¿No le gustan los cobardes? O sea, la gente que juega Deep Monster y Lurk, ese tipo de cosas. Su campeón favorito es Jinx. A este perro le gusta puro agro. Su puta madre. Trabajó en la carta esta comunitaria que hizo Rito junto con la comunidad. Y Jonathan fue co-líder en el equipo que hizo la expansión World Walker, fue la de Atrox si no me equivoco. Ah, bueno, sí, toda la sacada aquí. Campeón favorito Rice, claro, por eso fue el líder el hijo de puta este. ¿Le gusta? Ay, coño, me lo pasaron. So we had Brian Koplek, who was my initial second to help patch. Normally our patches are ahí two está. deep. No, pero este es He otro. led, of course, Glory Navori and Heart of the Huntress. Coins Archetype did some awesome stuff. If you've played pretty much anything recently, you've certainly worked with Brian. We also have Paulo this time. Yes, Paulo Vitor Domidarosa. I joined roughly 2 Yo months diseño ago. Rice, llego al equipo de animación, ¿no? Y me muestran esa maldita animación. Yo les escupo la cara y le doy una sola cachetada, hijo de tu puta madre. No, a ver, rey. Oh gosh. Okay, not to interrupt, but I'm trying to type in chat while you guys were giving your intros, and I realized that this mechanical keyboard is clicking and clacking so loudly that everybody can hear it. So maybe I'll refrain. Maybe I'll just talk to chat. Let's go ahead and get into the goals for this patch and what we're trying to do with all these changes. Ok, estos son los objetivos de este parche, del 4.10. Todos enfocados en estándar. Nerfear a las carticas que salieron un poquito rotas de la última expansión. Monstruos grandes. Y los bufeos son a los monstruos grandes, o sea, los titanes, me imagino. Y herramientas para quitarte encima elusivos. O sea, para lidiar con elusivos. Vale. This patch is a good time those. In addition to that, there's a lot of cool, sad epics that exist. As we're looking at rarity and stuff for like Path of Champion, la mierda no puede estar más duro. Rare cards are actually just escucho una chota. Bad and not in like a fun way. It's not fun or good, and no one really wants them, and that's just not a great place. So we want to take a look at all those, make getting an epic in Path of Champion, opening an epic in the game, a more exciting. And in addition to that, we had an extra little side. Can we give a couple more? Bueno, dijo algo de Path of Champion, así que no importa. Lo importante es lo de los elusivos. O sea, más herramientas para lidiar con elusivos y bufeos a los titanes. Bueno, no sé si titanes específicamente, pero asumo que sí, porque dice monstruos grandes. Everyone shares the same sentiment that I have. The anti-elusive tools being a very welcome change. Y más ahora que está en el meta Timo Yumi, ¿no? And getting to see the changes early because I was very thankful for this too. So let's see what y'all have been cooking. Nerfeo, comenzamos. Nerfs right away. Oh my gosh. I'm so thankful for this one. Please take it away. Yeah, this is a nerf. Bueno, le revirtieron al Guardian, nada nuevo, esperable. O sea, esto es todo lo que nerfearon de Flayer. Vale, está bien. La Blacksmith también estaba asquerosita. Está bien. Esta era una de las cartas que esperábamos que nerfearan del paquete Weapon Monster, ¿no? Después sigue el coste 4 de mierda de Demacia, que también es asqueroso. Ese es el más asqueroso de todos los Weapon Monster, creo yo, pero vale. Uno menos de daño y revirtieron al Guardian. ¿Bastará? Es la pregunta, no sé. Yo hubiese preferido que le quitaran Overwhelm, pero vale. Oye, se escucha muy bajo, no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan bajo? Yo lo escucho bajo. Uso mis audífonos que están muriendo ya. Yeah. And I see you loud and clear, Matt. Thank you for the feedback. Some of the people in chat are also thinking that
Warden at this cost is still going to be fair. Is that some of the thought behind why? Bueno, Warden antes estaba a coste. A little bit sad. They love the blacksmith, but antes Warden estaba a coste 9. We still think the blacksmith numbers. I don't think it actually takes it out of. En teoría no se vio, pero ya se está usando con Neko. Ya se está usando. La excusa fue que bajara a coste 8 para que la gente explotara totalmente, pero bueno, no sé. No sé si la gente buscará la forma de hacerla funcionar, pero definitivamente ya que con que nerfeen otras cartas del kit de los Weapon Master ya afecta también indirectamente al Warden, así que súper bien. And leave the door open in case it needs Súper bien. help. Yeah, I just want to say in particular, you know, part of the goal for the patch was making big plays, more big plays, something people want. So just increasing Warden and keeping it awesome and powerful is much more of like what we want to big monsters, rather, you know, make them weaker and less cool. Bueno, este es uno de los big monsters que nerfean. Vamos a ver quiénes más caen ahí. Let's go on to the next one. I think this might make maybe Sunny a little sad and some others, but le aumentaron el costo. Ok, directamente por 1. So Wildfire, you know, is one of those cards from Fate's Voyage where we wanted to give kind of the off regions. Porque desaparecía Warden y todo el mundo iba a estar quemando este maldito mazo de mierda. Todo el mundo lo iba a estar usando. Decks people could play, but maybe weren't meta breakers, and Wildfire's definitely been crushing our metrics. Way more powerful and kind of uninteractive than we really want a spell-based like kill to be. Bursting Pack a little healthier in that regard. So definitely just trying to slow down Wildfire, make it where you, if you build your deck entirely around them, hopefully this will cost you an extra turn or two by, you know, if you play 5. Este mazo siempre te ganaba en turno 8. También dependía cómo curviaba, ¿no? Porque te ganaba en turno 8 y turno 9. It's quite crazy because y turno 8. O sea que era injusto como te ganaba. Muy people are celebrating this. Very, very happy, and some people are very, very sad. So I can tell who has been abusing this card based on their Twitch and YouTube comments. Yeah, I will say that I don't think the card is dead. It is still very powerful, and it still does its thing. You know, you still play 6 Wildfires in a game, and that's 21 damage, just because it's a little slower. Siguen creyendo que la carta está rotica, que esto en teoría no la debería matar, pero bueno. I'm pretty sure that one of our producers, Greg, will be sad about this, but poor Greg. Yeah, poor Greg. Yeah, so we've also seen Lurk putting up gaudy numbers recently. Me refiero a Pike. A lot in the past couple of years. One of the major spikes that they have is this ability to use Pike's Death from below to kind of take over, like put a big swing on the board and really change things up. We think like Lurk's general play pattern is its own thing. There are a lot of people who absolutely love it, and we don't want to just remove the deck from the game entirely, but kind of reducing their reliance on something. Nada, que la gente que juega Lurk no debería existir y que esto es un paso hacia un mundo mucho mejor. This one is a long time coming. Pierde Brash, excelente. Carta de mierda. As long as that deck has been popular, which has been pretty long while at this point. Vuelve a ser. ¿Cómo es la vaina? That's what we're doing here. We have 2 el bufo ahora, el bufo del Hextech es ahora únicamente más 1 de daño. Sí, es únicamente más 1 de daño. Eso es todo. O sea que ya no ganan vida. Se puede seguir lidiando con ellos, se lo puede seguir matando tranquilamente. Solo ganan daño, no ganan vida. Excelente. Excelente. Y pensar que esta carta de mierda tenía ataque rápido. Piensen eso un segundo. Ese coste 3 en algún punto de la vida tenía ataque rápido, hermano. No, huevón, nadie asquerosidad de carta. Bien, bien, bien. So playing Production Surge after a couple Hex Tech hands really filling the board with turrets and stuff. Rather painful to play against. So we're making it where that small pick removal is again a little bit better against them and open up more avenues of attack there. A lot of chat is actually in agreement with it, which is funny to me because I see a lot of Heimer Jace on the ladder. So the fact that people who are playing Heimer Jace are like, okay, fair, all right, that kind of speaks volumes to me. Yeah, Heimer Jace is one of those decks that's lasted far longer than most decks without avoiding like a pretty serious. Sí, que Heimer Jace lleva mucho tiempo en el meta sin recibir I have ningún conflicting nerfeo. feelings about this one, but I'll let y'all talk about it. Bueno,
Está bien, pero por mí pueden tocar un poquito más el hoy, la verdad. Being able to start that tentacle one, pretty huge for the spawn. But at the same time, leaving it at 5 health was basically. Que si nerfeas el tentáculo, también nerfeas a hoy. Realmente, entonces, y en la última expansión recibieron nuevas cartas también para el kit de la hoy. Yo sé que muchos de ustedes no la ven, porque la hoy no se acostumbra a ver durante mucho tiempo en el meta por ciertas cosas y por counter y toda la paja, pero la hoy en el escenario correcto, turno 4-5 te mata. Te mata. No tienes venganza, no tienes cómo quitarte y la hoy, no tienes cómo lidiar con el tentáculo que de 1-1 pasó a 5-5, te mata en turno 5. Cataclismo con Jarvan y valiste verga. Se acabó la partida. Alright, next. Sting Officer. Yeah, Sting Officer. We were looking for things to change within the Coño, o sea, esto tiene lógica. Porque en teoría la idea de él es que él pasara daño por las bombitas. Y Tagot este nerfeo. Tagot porque él no necesita daño para el Nexon. Él gana con bombitas. Eso es su arquetipo. Pero coño, 2 de vida. Llamando el Siri no lo puede matar, por ejemplo. Con el Pai 2 coste 1. Entonces, cositas a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, cualquier otro hechizo debería matarlo. Strikes, maybe actually get you some traps planted, when before it often would come into play and die, and you just wouldn't get anything out of that deck. So he's also sneaky, really good at stopping Teemo now. A lot of people, sí, va a ser que tipo Tagot. People in chat really feel like this is more of a buff. Is this? Pero does this feel more like a lo que dice él, nerfeo, esto es nerfeo. No sé, pues. How do you feel about this? No sé qué tan nerfeo sea esto. I think it makes the card a little different. You know, it is a card that is going to be better in some games because it does have 2 health. It won't. Sí, es una carta que va a ser mejor en ciertos matches y va a ser peor en otros. Totalmente. But in a deck like Elusives, the problem wasn't that small removal. Like, your small removal is still going to be very good. O sea, el problema principal era el arquetipo de los elusivos de Yumi. Ayer a esta carta le importaba más tener daño que pasar bombitas. Entonces, claro, tienen que quitarle el daño de base. And I think in general, we're pretty excited to try out Neil less Ron. You know, it's not as exciting. It doesn't really generate to use the card. But if we have an opportunity like with this one to maybe make. Está bien, a mí esta carta siempre me ha gustado. Creating an imbalance in the meta, but maybe make it stronger. Desde mucho antes el deck de elusivos de mierda parece un muy buen costeador. Y si lo bajas en curvita y no te lo matan, coño, empieza a poquito a poquito limpia la mesa rival y coño, está bueno. Next one makes me sad, but I think is necessary. Yeah, the large cloudy boy. Okay. Cloudwinder has been really performing well since. Okay, pero más nada, papi Thor. Okay. De 3-2 pasó a ser un 2-2. Está bien, porque sigue siendo una carta que se baja por 3 de maná con ataque rápido. 2 era un 3-2 y te robaban la siguiente ronda 2 cartas. Vergación. O sea, la consistencia que tiene Jan actualmente no tiene ni sentido. Pero yo espero que venga un nerfeito más por ahí. Alright, sounds good. Let's keep this train going because we have a lot of balance changes today, y'all. Oh, Balin the Benevolent. He was so benevolent that he buffed himself, which is not quite how benevolence works. But we have changed that. Now he's only going to grant other formidable allies the buff. Balin, incredibly powerful, formidable. No se bufea el mismo. Ese es el cambio. Ya no se bufea el mismo, solo bufea a los aliados. O sea, básicamente es como si fuese este el mismo cambio que le hicieron al Bannerman en su momento, el coste 4 de Demacia, que bufeaba al resto de la mesa, ¿no? Se activaba la alianza. Run away with the game by itself on round 4. Okay. Sounds good. And this one also hurts my soul, but let's get to it. Yeah, this was one that kind of came we were definitely finding that Valley coming down on. Ya estaba Niali abusando de esto, ya estaba el combo de la serpiente. Ayer lo vimos en la dragonera, o sea, es tonto, es un poquito tonto lo que se pasa con esta carta. La verdad que sí. It's definitely a card that we think is a lot of fun and does stuff, but was just coming down. Oh, a lot of the Nidalee enjoyers are quite sad. Y es sad porque Nidalee no ha visto otro mazo en el meta, realmente. Chip right here, you know, the imitation of Chip. Tuvo que llegar esta carta para que la impulsara. Had to happen. So let's just rip the band-aid off. Let's get into it. La cobra. Solo funciona una vez.
some people probably saw coming as well. Beguiling Cobra, changing it from being Solo funciona una vez por summon ronda. each round to the first unit, play each round. Beguiling Cobra had quite a few ways to go. Ah, no, ok. ¿Cuál fue el cambio exactamente? Jugar, cuando se juega de la mano. No, porque todo se mantiene, ¿no? Lo que cambió fue... Definitely overshadowing the other things the card could do, or like cool setups. If you were going to play Beguiling Cobra, why wouldn't you play the combo? It's just kind of... Lo que cambió fue lo de play, ¿no? Lo de jugar. Es que no recuerdo el texto original de la carta. Porque antes se activaba el efecto cuando se invocaba. Era eso, ¿no? Antes se activaba el efecto cuando invocabas una carta. O sea, cualquier carta que se invocara ahora es al jugar, cuando se juega a la mano. Se activa el efecto. Just for the amount of information that it gives you, you can kind of like slap it into most decks to activate the plunder, and then being able to know the non-cards in your opponent's hand really sets you up to make extremely strong. Cutting it back to 2 choices means you're like getting a less useful card some percent of the time, but you're also just getting less things. Si mal no recuerdo, antes te daba 3 opciones. Ahora nerfearon para que solo te permita 2, ¿no? Sí, solo te muestra 2 opciones, creo. Someone in chat named Vinicius Luigi said, "Y'all are really coming for me, huh? I promise we're coming for the meta. It's not targeted at you, but if you play mostly meta Te daba cards." mucha visión de la mano del rival. It's a Day 1 of the patch, Aaron is like, Vinicius Luigi, that is our target. That's it. Right there. I didn't put that on the Recuerden que Fisamira todavía existe. Y por más que no lo vean ahorita, por como está el meta, no significa que no vaya a volver apenas apliquen todos los cambios mañana. Entonces, estos cambios lo hacen porque saben por dónde se va a ir el meta seguramente. Otro nerfeo. Hablando de Samira. Otro nerfeo a Samira. Más 1 de costo el hechizo de Samira. This is like her 4th time on one of these dev streams, I think, getting talked about. Wow. Yeah, so we are finally kind of pulling the band-aid off. Samira's flare is going up to 2, and her champ itself is going to reduce the cost of your flares when you strike to make it where they will cost for time, but you're not going to have that round 2 play of, you know, I play the Samira, I flare my Samira, I challenge your 2-drop. That would happen a lot and would make a lot of 2-mana. Verga, pero esto mata. Bueno, no sé si lo mata, ¿no? Pero. Flare still being 2 means you can still do that in the later game. 2 de maná, ¿sabes lo que son 2 de maná para lanzar esta mierda? O sea, olvídate de Samira turno 2, ¿me entiendes? Olvídate de Samira turno 2. Ya nadie la baja en turno 2. O sea, ¿quién coño la juega en turno 2? El coño de su madre. Y tampoco va a evolucionar en turno 3 como pasaba mucho con el mazo de Fizz. Turno 3 la bajaba y evolucionaba prácticamente que solita en un turnito con puro hechizo coste 1. Bufeos de Sound Diva, seguidores de Serafín. Ganó daño. Abres Titán, Savage Reckoner de Noxus y de Clockhand. O sea, están convirtiendo las cartas en Titán, no es lo que entiendo. Sí, les están dando daño y vida para que sean Titán, ¿no? Básicamente. Esto bufea la carta al Clash of Titans del kit de Bolivir también. Porque tienes más chance que te saquen estas cartas, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Hay que hasta qué punto te conviene o no que te sacan estas cartas por ese hechizo. To it by having some of these other, I guess maybe less game-changing Titanic units in the pool. Eso es lo que está diciendo. Mientras más cartas hay de titánicas, hay más chance que te salgan peores. Entonces, puede ser bueno, puede ser malo. I've just seen a couple of igual, individualmente, ninguna de estas cartas ha visto juegos jamás. Bueno, disculpen. De Clockhand sí, coste 8 sí, de Churima. El resto, nunca. More Titanic units. These ones a little fancier. We've added a couple play effects to Wrath of the Freljord and to Otacon, Bringer of Ruin. Really want to make these big plays. Nuevos efectos al jugarse. Atacan. Revive al aliado más fuerte que haya muerto. Y el de Freljord congela automáticamente un enemigo. O sea, tú escoges cuál. Y Lord Eldred
Ahora bufea a los aliados también con dureza. Eso yo no lo hacía antes. Lo recuerdo como efecto Manuela. No lo hacía antes ya, pero bueno. Verga, lo de atacante está poderoso. Lo de atacante poderoso. Lo de atacante rico. Ahora da +1/+1. Ah, tienes razón. Tienen razón. Ya leí bien. Grand 1/1. I'm going to point this out just to show that we were paying attention to Clash of Titans. Otacon is Que de nuevo, exclusively a play effect. de estas tres, ninguna ha visto el meta. Quizás el de Flareyor, quizás la primera cuando recién salió, pero están haciendo las unidades épicas, al fin épicas, ¿no? Acá la redundancia. Y'all are always one step ahead. All right, let's go to the Berserkers. Yeah, so Berserker Arsenal is definitely cards coming out from the expansion, just at 5. It has a very potent ability to kind of sigworm. We were a little cautious with it when it came out, possibly too cautious, you know. Normal. So we wanted to give him a little more stats back, so you actually live that. O sea, que valga más la pena para hacer un coste 6, ¿no? Básicamente. Cool. There's certain memes about the Clash of Titans card that people are talking about in chat, and I cannot. I need to stop reading. It's too funny. Okay. Let's go to other buffs before I get distracted. Alright, we're gonna start here with one of those elusive. ¡Puede bloquear elusivos! ¡Lol! ¡Puede bloquear elusivos! Eso está tremendo, hermano. O sea, olvídate del 2-1 de Ionia que aumenta a medida que bajas más bichitos. Olvídate de A con coste 1 de Piltover Sound. O sea, un montón. Los Burblefish de aguas turbias. La mitad de los elusivos tienen 1 de vida, entonces. Chat is losing their collective mind over this. Verga, y de paso que esta cartica es odiosa cuando te la bajan en turno 1. Porque empieza a bufar todo encima. Yeah, I think comparing this with blocking Badger Bear is interesting because Badger Bear can end up brickwalling an elusives deck. In playing with this Omen Hawk, it does a really good job of slow plan. Y sí, porque hay regiones que les cuesta mucho lidiar. Flareyor, entre comillas, ¿no? Tiene el removal y toda la paja, pero los decks mid-range de Flareyor les cuesta mucho lidiar con cosas con elusivo. Solo tienen que si los desafíos de Jax, por ejemplo, que utilizaban en el arquetipo Jax, pero dependen un poquito de Jax. Entonces, Exhausto. De Focus pasó a Burst, pasó a Ráfaga. Pasó a Ráfaga. Esto es tremendo, porque ahora se puede utilizar de manera reactiva para salvar una unidad tuya, lo que sea, pácata. Le colocas un debuff al rival. Y el hechizo de eco a Focus. Verga, esto lo está viendo Serafín con unos ojitos así. Serafín lo ve con unos ojitos ricos. Power reducing option that having it be limited use on offense made the card feel very just like we think that moving this to lets you actually this as a better tool of it's already been pretty decent in anti-elusive matchups off their small on but this also lets you pay a smaller have it in other which just makes exhaust more like nada que la quieran hacer más flexible básicamente y para que Shurima tenga con que lidiar con elusivo pero no me jodas ya tiene quicksand tampoco que le haga falta más. You know, I mean, y es verdad, Exhaust es un hechizo icónico de LoL y que acá realmente casi nunca he visto juego. Let's go ahead. Ooh, this one's exciting. If you were like me, it took far too long to realize what the title was, John. Bueno, no sé si alguien la conviera esta carta para meterle a Brumar o qué sé yo, pero esta carta. The elemental decks and especially the Freljord elemental package was something that was maybe came out a little weaker than we wanted. Flamecaller Queen was definitely one of those units that we were worried about in initial dev. I mean, a tough unit that scales its health powerful and can be really hard to remove. But you know, a little weaker than we wanted, so let's give it that ability back. Now it has 3 health and tough. Not a ton of things are going to around it comes into play, and it doesn't give your opponent a lot of time to interact. Really es que tiene dureza, ¿sabes? No, bueno, no sé. Entiendo que ella se forja a sí misma, entonces la idea es cambiarla con un equipo y abusar de eso. Pero habría que equiparla y el equipo tendría que tener una palabra clave decente, Brumar, Scout, ¿sabes? Algo que valga la pena, pero... These 3 have been kind of a big... They've always been intended to off-stack, but didn't quite, partly because of the distribution on Bull. Where
brash being a elusive keyword that's a little bit better, ending up on the biggest unit, overwhelm being on the mid-size meant that your like big payoff turn. ¿Qué cambió acá? Porque la única vez que yo he visto este trío de cartas ha sido porque Norra me ha creado a Knuckle y después bajo a Mako y después bajo a Wool. Pero el resto jamás las he visto. But also, if you're gonna go for the mid-size combo, play a value Knuckle or something like that. The brash is actually like extremely Son cartas del kit de set, por si alguno anda perdido. So we think it gives the card a lot. Cool. All right, I need to type something and my keyboard's going to be loud, so I'm going to talk over it Sacan... while I'm typing. O sea, antes Mako era el que tenía a Brumar. No, this is all planned. Y Bull tenía Brash antes. ¿O cómo? Okay, cool. All right, now I'm going to go to the next slide. Bueno, sí, son del kit de Jack, realmente. Pasa que bueno, como Jack salió con set. Oh yeah, everyone loves old Pero sí es verdad, es Jack. Giving her a tune. Bueno, de los dos realmente, porque la idea es usarlo con set y que set evolucione. This is always one of my favorite cards from the set's release with Jack and everything and the mana refilling. Never quite splashed, so hopefully kind of making it cost, you know, half a less mana will give it a little more room to be played in some of those tempo spell decks that we see. Bueno, está bien. I think we're all rooting for Bab. I like it a lot as well. And o sea, quieren que Jack vea el juego por algún lado, pero okay, the buff now. Okay. Ya lo bufaron en el último parche. Alright, so this is kind of a long story, so we'll start you. We looked back at Brashcamp Bilgewater card from like set, and we knew there was something miscard. It didn't feel like it didn't really like match the idea of what then. So we looked at a bunch of different options. Jules, you can go to the first one. First, we considered like giving it overwhelm as a keyword, and seeing what that would look like. And whether or not the están hablando de cómo escogen los bufeos. Y están hablando de las ciertas opciones que bueno, se barajaron durante. So we went to quick attack next. Yeah, it still didn't quite read right. Plus, it's like a bit of a stretch water. So we tried some negative to see if it was like overpowered. That didn't quite work. We tried, you know, moving it into other regional, you know, themes to see if it could maybe play in other builds. Probaron meterlo al loot. Didn't want it. And the next one, you know, even deep. With the name, it still wasn't throwing away enough cards to make deep decks want it. We even tried seeing if it like belonged maybe in Freljord, but this was terrible. I do not recommend that card. So eventually we just came back to the original idea and Brash. Yeah. O sea, toda esta paja para decir que le dieron Brash. That was good. Alright. Yeah, so Brash Gambler. If it okay. When the name says it, you should just move in. Brash Gambler actually gonna give Nada, porque el nombre de la carta ya tiene Brash, que es el nombre, la palabra clave. Fue todo. What's in the name? Maybe it'll be good now. Listo. El nombre te lo dice, le hacía falta Brash y se la dieron. Ya. Y'all are too much. Let's go. Let's keep going. Ahora roba Jack el bendito arco, que siempre debió haberlo hecho y nunca, no sé por qué nunca lo hicieron. The King's Court is a boat. The community believes boats should draw champions, and disappoint. And I think everyone kind of that was a mistake. Coño, Jack ha recibido. Definitely needs. Hablando de que 3 cambios seguidos, Jack. 4 si contamos el último bufeo que le hicieron. Y por ende también de manera medio pasiva set. Así que ojito a eso. I was gonna ask if you thought I was gonna just bring it up because people are always arguing over ships or boats, and I was gonna be it's kind of a submarine, but you beat me to it, John. I should have told you before the stream that I played on one step ahead. That's what you said, Julian. It's okay, it's okay. I'm sure I have like a good joke somewhere in the rest of this stream. All right, let's go to the next buff. All right. One more thing that we just did wrong. All right, the Portal Pioneer. That maybe looks like a Yordle. Okay, I'm gonna admit Antopo, bienvenido. Maybe we. So that's just kind of what happens sometimes. Nada, que ahora es un Yordle. Right? When we made the que se los olvidó. Explorer cycle. This wasn't initially a Yordle in our plan, but the art came back, and obviously no one ever looked at the card, looked at the art, and just kind of realized that maybe no fue parte del plan de ellos que fuese un Yordle. Después el equipo del arte les mandó el arte terminado y era un Yordle y fue como que bueno, tuvieron que ponerle Yordle encima. Por ende, ahora ciertas cartas de Bundle City lo pueden crear porque es un Yordle. Fix any of our previous mistakes and sins and grant Yordle to the Portal Pioneer. So we appreciate you. Section. Yeah. All right, Speaking of Yordles, we also felt like the deck had been, you know, there's still a lot of kind of just fallen behind. Un punto de vida. So we wanted to take another no es mucho para un coste 2. This is a card that, you know, since its initial just like up again.
We think giving it a little extra health means it'll stick around on the board and actually buff. Yo, me están llegando recuerdos de Vietnam con los agros de Jordan. Having text that it doesn't die. Cuando invocas otro Jordan, le otorgo permanentemente más 1 de daño. Es lo que hace el Jordan It's a desesperado. little scary. They're getting some Vandal City PTSD. Sí, esto me da miedito. All right, let's Esto me da miedito. assuage some fears. All right. We'll use the Cry Phoenix. It's a great card against a bunch of Criophoenix. Look at that. We are changing this card to have the Enlightened buff deal damage to your opponent's units. The fact that when this card was enlightened and you had your 10 mana and you often were, you know, at parity on board or a little ahead, not very exciting to play it. Con iluminación, ya no le inflige daño a tus aliados. Ya no le inflige daño a tus aliados, solo a la mesa del rival. Sin iluminación, le inflige 3 de daño a toda la mesa. Básicamente eso. Next to Shark Yeah, Trainer. we also took a look at Shark Trainer here. It Shark used to be that Trainer. this would spend mana when you attacked. Most often just resulted if you hadn't gotten yourself spell mana. Or O sea que ya no requieres de tener de maná, ya no requieres de maná de hechizo, ¿no? And Shark Trainer is like definitely not a card strong to that kind of penalty. Also, as a side note, that penalty was like. Esta carta se veía. Lo ven ahorita así como, bueno, esto es medio meme, pero esta carta se veía. One of the weirdest times at which Y you muchos spend macitos mana. de Bundle So utilizaban this is de kind of just a buff finish. that's a win for literally every Esta carta te invoca el 5-2, si no me equivoco, ¿sí? 5-2, 4-2. Keep on. El tiburoncito que crea Fizz, básicamente. All right. We have some of those cool epics that have always been kind of bad. Here's we're adding a little bit to them. We have the Harrowing Return now going to revive with Fearsome. It was always cool to revive Fearsome units because it gives that minus power. But now, no matter what you're getting back, it'll have that Fearsome. And maybe it'll get... El regreso del Harrowing, el coste 4, ahora otorga Fearsome. On top of that, on into mana, gonna go down cost. The time delay and the setup and stuff required for Honey, pretty hard to play, you know, round 6 alongside. Ahora, Haunted Tomb, ¿qué le hicieron? No me queda claro. Ready to revive whatever. I realized I cut it. There you go. You can see the -1 cost. Ah, le bajaron el costo. Ok. You see nothing. Ya coño, ¿pero qué le hicieron? Here you go. Right. We have the Generous Gemcrafter here as well. Another card that we think is like a really exciting card that just didn't quite have the stats on. Coño, esta carta a mí me gustó mucho cuando salió. La Gemcrafter, bastante me gustó. Con Aphelios, God. Pero... Pero no era mejor darle vida a esta carta. Esta carta es como si fuese un hito prácticamente. Alright, next up. No era mejor vida que daño, pero vale. We've Consult the Heavens. This is a card Soraka. but never really saw a ton of decks trying to play it. Now we're changing it to a team buff. Cura a todos los aliados completamente y aumenta su poder Now your big butt stack can para que sea equivalente a su vida. Huge payoff, and kill them with all of those bubble bears you've been Ahora es so lento y excited to bufea a play todos as los well aliados. now. A lot of what? O sea, básicamente se convirtió en un finisher para los mazos de Soraka, ¿no? Sí, se convirtió en un mini fuerza de los campeones para Soraka. Yeah, this is a buff that I had a lot of. We basically worked on a lot of different angles to try and bring Scion back a bit. O sea, le quitaron al abrumar y le dieron desafío. And one of the things that we realized is that Noble Rebel was kind of not fitting the strategy of that deck. It didn't really want a small Overwhelm unit in most cases. Esta carta es un 5-3. Discard aggro type of decks, which have enough other options. And we also realized that, I believe it's Lost Soul, the like card, the head challenger at 1 balance, giving you infinite challenger units was too much. Since that changed, the Scion deck really struggled to kind of control the board. So we moved the Challenger onto that deck, slow down the game, let their more value-based discard, and then become like a pretty... Quieren que el discard agro de Sion, por ejemplo, tuviese herramientas para lidiar con... Tuviese herramientas para lidiar con ciertos objetivos. Al darle desafío podemos eliminar ciertas cositas del camino. La Revenant, la coste 4, ese mismo deck antes tenía desafío. Bufeos a Deep. Slow you down to the point where you can actually hit deep. I'm very... So for full context for everybody, John's avatar is the Megatusk on like everything. So John is a self-proclaimed Megatusk fanboy. So, Okay, John es okay. una... If I was in your position too, I would use that power. Look at his eyes. His eyes are perfect. I just gotta call out too. So John es amante de Deep y bueno. First, and then John came back, and his response to the slide title was "add the niners." It wasn't any shame. It was like, oh yeah, absolutely. Look, if we had a Walrus Champ, I would put the Walrus Champ sticker in there, but the closest we've got is so it's just sea mammals rise up. You know? If we get one, I think we know who will be responsible. And let's go to the next buff. All right.
Coño, a mí esta carta me parece sidosa. Esta carta tú la ves así medio meminga hasta que te la sueltan en un mazo de Norra. Rácata, hermano. 20 portales, 50 hongos y a tomar por culo. Te ganan en 3 rondas. Te moriste de hongos en 3 ronditas. Elusive toolkit. Le bajaron a lot of people are saying buff Teemo. I'm not sure un this costo is de what maná they meant, de 7 a but 6. We have something. This is a huge buff for Teemo that will definitely impact every. No, this is mostly kind of a buff. Howling Abyss edge cases and morph path. Ah, ok, me asusté. Dije, ¿qué? ¿Buscaron a Teemo? Me asusté. Vale, ahora Teemo ha evolucionado. De base planta 5 hongos. En el caso de que el mazo del rival no tenga hongos. Y ustedes dirán, Sley, pero ¿en qué escenario el mazo del rival no tiene hongos si Teemo está evolucionado? Porque si Teemo evoluciona significa que golpeó. No, es porque si te creas un Teemo en el mazo de el Arán, te lo crea evolucionado y puede que el mazo rival pues no tenga hongos de base. Entonces nada, es un bufeito específicamente para esa interacción. And one of the things that he brought up in the interview was like, so for you who haven't checked it out, you can potentially get some like level 2 champions in Path with Aurelion Soul. Go check out the interview, The Real Prism Sword. It's on YouTube. I think they also have it on Twitch. And they made a comment like, oh, Teemo would be kind of sí, no cambia nada, pero you can't double the es un cambio necesario, también lo menciona porque por el paso champion. So once again, go check out that interview. Y sí, pues tenían que arreglarlo. You should also say, if you do lose to this and you want to complain, send it, but if you like this change and you're porque literal, tenías el Arán, te crea un Teemo y era como que no te crease nada, ¿me entiendes? Era no tener nada. Ahora pues ya te pasa hongo, por lo menos. Ok. Verga. O sea que Kane puede llegar a evolucionar en una ronda. En la misma ronda en la que lo bajas, si tienes el maná suficiente. Ojo a eso. No, esto no es un bufeito pequeño. Es un bufeito rico. No hay nada que dé más miedo que un Kane en turno 5. Automáticamente tienes que matarlo. Y Kane es muy consistente en su mazo, siempre lo vas a robar como Atrox, como Varus, o sea que es muy probable que tengas el hechizo de Kane en la mano. I think my favorite comment was from Captain Sarah, who this whole stream she's been like, let them cook, yes, good change. Coño, me gusta mucho. A mí me encanta los Darking, a excepción de Varus, que no me gusta su estilo de juego. Lo que es Atrox y Kane, fascinado. Este me gusta mucho. So we've done a bunch of recall, kind of looking at some various. First is Children of the Forest. This is a spell that when it originally cost, I think it was 8. Yeah, it's 8. It was just the 8 mana for this modal card. Ok, crearon una versión de la carta coste 2. Ojo a eso. Que eso también bufea a Serafín. Crearon una versión de la carta coste 2 que ahora directamente retira un aliado. Entiendo yo que eso fue lo que hicieron. O gastas 8 de maná para la versión que todos conocemos de la carta. Creo que es eso. Porque esta carta era coste 8, si mal no recuerdo. Liminal Guardian ahora tiene 1 de daño más. Y Singular Will cuesta 1 menos, que retiraba todas las cartas a todas las unidades. La versión coste 8 es lenta. Coño, pero eso es un bufeo. Eso es un bufeo. O sea, el que existan 2 versiones de la carta, ya de base lo convierte en un bufeo. Singular Will. El tema es que Singular Will, ¿qué es exactamente? Una ruina de Ionia, ¿sabes? ¿Qué es exacto? Bueno, sí, una mini ruina que te ganas un poquito de tiempo. Luego puedes usar el coste 8, el Children of the Forest, por ejemplo. Bufeo Ari. Me da miedito, me da miedo. Porque Ari es un SIDA. Ok. Evoluciona más rápido, básicamente. Le quitaron una carga en su condición para subir el nivel. No quieren que Ari Kennen vuelva, en lo absoluto, pero esto por lo menos la hará más viable.
And that concludes our balance live stream. Just a couple of things. Patch notes will be out tomorrow at 10 a.m. Bueno, acá I mentioned earlier, but we have a lot of really cool Path of Champions things coming. Oye, bufaron a Johnny. So make sure you check out those patch notes. Bufaron bastante a Johnny, su puta madre. Once again, shout out to the Real Prism Sword. We did a really big deep dive. Oye, me hubiesen gustado un bufeito más y me voy más contento. No, pero estuvieron muy buenos. Estuvieron muy buenos. Aaron, do you have any closing? Estamos hablando de bufeo a Kane, estamos hablando del bufeo que le dieron al coste 1 de Flerger, el ave, se fue el Warden, se fue el de Noxus coste 1 que también tenía que caerle. Yana pasó un poquito intacta, ojo a eso. Yana Serafín van a quedar un poquito ahí como que van a agarrar un aire. Yana Serafín va a estar ricolina, ambas individualmente y ambas juntas también. Weapon Master, bueno, un poquito nerfeado allí quedó el tema de los Weapon Master, las de la coste 3 más que nada, porque de paso se curaba exageradamente, funcionaba contra el agro, tenía buenos stats. Y bufaron mucho a Jack. Bufaron, bueno, a Jack y a Seth. Entonces hay que ver si eso termina resultando en algo o termina como otro bufeo de mierda que... Bueno, básicamente eso fue todo. Eso fue todo. Ahora necesito una lista para verlos otra vez. Ya, Runeterra Report debe tenerlos, ¿no? Seguramente los tiene aquí. Acá está, miren. Aquí lo podemos ver. Mira, es bufos. Omen Hawk. Claro, pasa que bufaron muchas cartas que naturalmente no solemos ver en el meta. Y uno siempre piensa, bueno, esto es un bufo de mierda que no sirve para nada. Pero obviamente que todo está dirigido a que se utilicen de alguna forma u otra esas cartas que se bufean. Las cosas como Atacan, los Eldred, esto bufea indirectamente el coste 16, el Clash of Titans de Bolivir, por ejemplo. Por ende también bufea Bolivir y por ende también bufea el kit de cartas elementales. Por ende también bufea a Yanita. Entonces, bueno, promueve un arquetipo entero. El Omen Hack estuvo bueno. Wings of the Cryophoenix, no sé yo si esto es suficiente. Está bien, está good. Singular Will, Ari, hay que ver si se crean masitos nuevos alrededor de Singular Will, o se incluye una copia de esta carta, por ejemplo, porque con meter una copia de esto más una copia de esta mierda con el coste 8 ¿cómo se llama? Del Children of the Forest, puedes tener en el mismo mazo una especie de Ruina y Harrowing en el mismo mazo, y versión Johnny, que todo es temporal, ¿no? Porque obviamente no tienen removal permanente. Deep bufeos, Jack y Seth le hicieron bufeos por todos lados también, exhausto. Soraka ahora tiene un finisher, entre comillas. Este finisher pareciera ser que tendrá más sentido cuando Soraka se pueda jugar en Eterno. Ahorita lo dudo bastante, obviamente, pero en Eterno esto tiene más lógica. La Gengrafter le dieron daño, no sé por qué, en vez de vida. Si esta verga es un hito prácticamente, ni la mueves ni atacas con ella, entre comillas, porque quieres que siga bufando, pero vale. Y lo sé porque jugué mucho con esa carta y subí también con esa carta. Lo de Timo fue una tontería porque fue un ajuste en vez de un bufeo. El Char, ok, está bien. Bufaron 2 Yordles, por ende creo que también quieren que se juegue un poquito otra vez Vandal City con el agro de Yordles. El bufeo al Yordle Predador estuvo bueno, le dieron vida. Haunted Tomb, no sé hasta qué punto es viable. O sea, no sé si realmente vale la pena. Le bajaron el coste. Bueno, por 2 de maná está bien, ¿no? 2 de maná revives un bicho por 2 de maná. Está good, más viable. Esta carta siempre ha sido meme. Ahora le dieron Fearsome. Vamos a decir, con eso es suficiente, porque recuerden que esa carta, si mal no recuerdo, daba un debuffo a los enemigos. Entonces, bueno, pues esto ahora puede representar un finisher en ciertos mazos de Fearsome. Habría que ver. El buff a Kane me encanta. Una tonterita, pero que Kane pueda evolucionar en la misma ronda, para mí es bastante, demasiado. O sea, imagínate bajarlo en turno 5 y que ya tengas un ras. No, estás demente, chico. Estás demente. Nerfeos. Necesario porque si el Warden desaparece, Galio iba a rejugarse nuevamente con Bolivir. Así que God. Aún así, tampoco es que sea la gran cosa, pero God. Warden era predecible. Los Weapon Master eran predecibles, aunque yo pensé que iban a meterse con el coste 4 en vez de la coste 3, pero la coste 3 demostró que está igual de rota. No por sus stats, sino por la curación de mierda realmente. Willfire, predecible. Podríamos decir que lo de Samira también es predecible, pero, coño, me duele lo de Samira. Coño, ya es una vaina personal lo de Samira. No, sí, elimínenlo. Gente, nos arrepentimos de los últimos meses. Borramos a Samira. No, pero tampoco así, mi rey. Tampoco así, ya me está doliendo lo de Samira. Pero no, totalmente se entiende, pero me duele. Yana, siento que pasó muy lisita. Siento que pasó muy lisita la Yana. Y eso sí está como raro, la Llanita. Runway,
Hexage Handler, disculpen, está bien, yo creo que ya lo comenté. Yo no esperaba yo no esperaba nerfeos directamente a Jace y Heimerdinger, o sea, los campeones como tal, porque siento que Jace me parece una mierda, o sea, es la vaina más matable del mundo, predecible. La mitad de los hechizos buenos de Jace son lentos, entonces me saca culo que lo nerfearan directamente a él. Era más al arquetipo en cuestión y porque ya mucho tiempo en el meta. Así que era esperable esto. Totalmente justificado lo del Steam. Chao Nidalee. Vamos a ver si con otro mazo reaparece. De nuevo, Chao Nidalee. Aunque esto no era de Nidalee. Mayormente este era un combo que se jugaba con Zed y con la... Ay, su puta madre, con Solani. Swindle afecta indirectamente a Samira, a Fizz también, y hasta a Serafín, honestamente. Watful Idol, yo no sé si a Ilaoi quizás le podían hacer otro nerfeito y la doy por algún lado. En mi opinión, me da asquito y la doy. Se descontrola muy rápido. Pike, cualquier nerfeo que tú le metas a Dead Monster o a Lurk, para mí es God. Calechot, tremendo que fuese ráfaga, tampoco es la gran cosa. No, sí es tremendo porque te ahorras un turno, déjate mierda. Es tremendo porque te ahorras un turno de base. O sea, le estás quitando la posibilidad de recuperarse o de plantearle la mesa al rival por un turno entero. Entonces sí está God, porque de lento pasó a ráfaga. A Focus, disculpen. Corrigieron el bug que había de Moment Choice y ya. Básicamente. Ah, el micro. Si se escucha raro, sí es por el... Hubo un bajón de luz y está sonando ¿cómo se llama eso? El UPC, no me acuerdo cómo se llama. La mierda esa que evita que se queme todo. Hubo un bajón de luz y él suena cuando hay bajón de luz. Se escuchan algo raro. El bug de Moment Choice creo que no se descontaba. ¿Sabes? Cuando equipabas una unidad, él se descontaba uno de maná. Creo que ya me deben estar escuchando bien, porque ya se apagó la vaina esa. No, sí, pero es por eso, porque cuando hay bajón de luz, la vaina se activa y escuchan ese sonido de fondo. El tiqui ese. Bueno, básicamente eso es todo. Aquí tienen los nerfs de manera manual, o sea, de manera gráfica, individualmente. Y bueno, ya esto lo veremos mañana en detalle, ¿no? Con las notas del parche, que seguramente...